presentación en términos generales sobre todos los problemas que tiene este artículo 2. En términos generales, luego haremos algunas observaciones puntuales. Por favor, si pueden poner la presentación al inicio. En la siguiente, por favor. El artículo 58 de la Constitución Política es clarísimo. En la frase final de ese artículo 58 se indica que la única forma en la que se pueden aplicar jornadas más extensas es en, ojo, casos de excepción muy calificados, que se determinen por ley. No casos que se determinen por ley en general, no es porque tenemos votos y vamos para adelante. No, 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 no. Casos de excepción muy calificados. Y los hay. Actualmente, por ejemplo, existen en el caso de fuerzas policiales, existen por ley determinados, y la sala lo ha avalado porque son, insisto, casos de excepción muy calificados. No puede ser a granel, como se intenta en este texto, y no puede ser por la ocurrencia de que se tengan los votos. Tienen que ser casos de excepción muy calificados. Claramente, toda la indefinición, la siguiente por favor, que se encuentra en el inicio de este artículo 145 bis al determinar una cantidad de actividades en general, provoca que este texto no determine casos de excepción muy calificados de manera evidente y por tanto resultará inconstitucional. Ojalá podamos llevarlo a consulta, ojalá se archive antes de eso, pero si no, llevarlo a la consulta a la sala. ¿Cuáles son los problemas que genera en la productividad y, más importante aún, en la salud y el bienestar de las personas trabajadoras este tipo de jornadas? De eso sí hay estudios, diputadas y diputados, y sobran. Aquí pusimos un par de citas. En el Centro de Política de Salud de la Universidad de Massachusetts, trabajar al menos 12 horas por día se asoció con un índice de peligro aumentado de 37% de sufrir lesiones, y trabajar menos de 60 horas se asoció con un índice de peligro aumentado de 23%. De eso sí hay ciencia, de eso sí hay datos, del peligro que implica para las personas trabajadoras. La siguiente, por favor. Pero hay algo más. Esto empeora aún con este texto, porque el proyecto permite que se hagan cambios de turno, que a la gente se le haga pasar unos días trabajando de noche y otros días trabajando de día. Y sobre eso también hay ciencia. Sobre eso hay datos que demuestran las afectaciones gravísimas sobre la salud de las personas de verse bajo la condición de estar cambiando de horario de vida. Y este texto lo permite. Siguiente, por favor. Cumple con la condición de ser para casos excepcionales y calificados. Dicen que la justificación de este proyecto es que hay empresas que requieren funcionar 24 horas continuas y que con las actuales jornadas eso no es posible. Eso es mentira. Actualmente nuestra legislación, lo acabamos de ver en el artículo 136, en el que está vigente, permite aplicar jornadas de 10 horas diurnas en el 5×2, permite aplicar jornadas mixtas de 8 horas también, acumulándolas en 5 días, y permite aplicar jornadas nocturnas 10 más 8 más 6, 24. No son necesarias las jornadas de 12 horas para cubrir 24 horas de manera continua. Siguiente, por favor. Es realmente excepcional. Vean cómo queda la definición en varios casos en ese primer apartado del proyecto. Hay una cantidad de actividades indefinidas, como por ejemplo servicios de apoyo necesarios para los que están en los incisos anteriores. Así, en términos generales, cualquier servicio de apoyo necesario para esas actividades que están en los incisos, en los primeros subincisos, en el 1 y el 2, en manufactura y implementos médicos. Luego dice servicios corporativos. Yo he buscado, y si me equivoco me corrigen, pero en nuestra legislación no encuentro una definición de servicios corporativos como para decir, mira, sí, esta es la lista taxativa donde se podría aplicar. De nuevo, indefinición, y por tanto no sería excepcional. Y para empeorar las cosas, dado que quieren hablar tanto de la moción 489, agregan más actividades. En la moción 489 está el caso de turismo, están agregando restaurantes, están agregando transporte de turismo con jornadas de 12 horas. ¿De verdad eso es excepcional y calificado? Claramente no. Siguiente. Pero además, vean lo que ocurre. Para determinar los casos en los que se puede o no aplicar, los estudios son, digamos, poco para ser buena gente acá, o nada independientes. Los estudios para determinar si en una actividad se pueden aplicar, los tiene que hacer la Comisión de Salud Ocupacional de la propia empresa, donde hay participación patronal, ¿cierto? Y si no tienen Comisión de Salud Ocupacional, el patrono puede pagar un estudio para determinar si se puede aplicar en actividad. ¿De verdad excepcional y calificado? Claramente no. Siguiente, por favor. Voluntariedad, ya de esto he hablado en varias ocasiones, ustedes me han escuchado. Recién hablamos de las debilidades de la inspección laboral y las contradicciones maravillosas que hemos topado hoy, que parece que tenemos una inspección laboral que se renovó en la última semana.
Vean lo que ocurre. No es verdad que la gente va a poder decidir si se pasa o no a la jornada ordinaria cuando quiera. No, no. Le dan 3 meses únicamente a personas que ya trabajan en la jornada ordinaria y se pase a las 12 horas. A trabajadores nuevos que entren a esas jornadas no se les da plazo alguno para definir si se quieren pasar luego jornadas ordinarias. No hay voluntariedad. Y bueno, lo demás no me voy a detener. Ustedes saben que en este país al 50% de las personas no les pagan las horas extra, pero la inspección laboral dice que están en total condición hoy para poder fiscalizar todo. Los datos muestran 50% de las personas no les pagan las horas extra hoy. Ese es el nivel de incumplimiento de derechos laborales de este país. Y ustedes creen que eso es voluntario, que la gente dice, mira, no me pagues, que a mí me gusta así. No, lo que ocurre es que solo queda la elección entre malas condiciones laborales y el desempleo. En este caso, ¿qué va a quedar? La elección entre tomo el trabajo con 12 horas o el desempleo. Y esa es la realidad de este país. Siguiente. Protección para las personas trabajadoras. No tiene. En una versión, si no me equivoco, del 18 de febrero, enviado por el gobierno a la Comisión de Asuntos Hacendarios, después de que en la comisión sí que discutimos mucho en diciembre y enero, se incluía que las empresas iban a tener que poner el cuidado gratuito. Eso lo quitaron. Lo quitaron, en la moción 489 ya no viene. Y lo quitaron a solicitud de grupos empresariales, porque así lo dijo la diputada Pilar Cisneros. No hay nada, absolutamente nada sobre cuidado. Absolutamente nada. A pesar de todas las alertas que ha dado la propia red de cuidado de que no tienen capacidad de hacerse cargo de más horas de cuidado. Y eso es evidente, y cuando se puso que las empresas se encargarían, lo quitaron. Siguiente, por favor. Hay un nulo fortalecimiento de la inspección de trabajo, ya hablamos de eso. ¿Saben qué es lo que dice el texto expresamente? Que si encuentran algún incumplimiento de las regulaciones dispuestas en esa ley, la inspección de trabajo va y hace lo que hacen hoy con todo lo demás, una prevención, que es lo que yo llamo una palmadita en la espalda y por favor cumpla y en unos días vuelvo. Eso es lo que ocurre en este país y quieren reiterarlo con esta regulación. Palmadita en la espalda, por favor cumpla, que en 15 días o en un mes vuelvo. No hay sanción alguna por incumplir la regulación. No hay ningún fortalecimiento de la inspección laboral para efectos de lo que aquí quiere regular. Siguiente, por favor. Y aquí hay un detalle importantísimo. Es absolutamente falso que en el texto de la moción 4 y también que en el texto de la moción 489 se esté regulando de manera adecuada el pago de las horas como correspondería si se pagaran extras. Lo que ocurre hoy es que si usted está, por ejemplo, en una jornada de 8 horas y trabaja 12 horas un día, tienen que pagarle esas 4 horas extra. 50% más, según dice el artículo 58 de la Constitución Política y según replica el Código de Trabajo. ¿Qué es lo que ocurre? Que bueno, en el texto en discusión, que es la moción 4, lo único que dice es que para la gente que ya trabaja en jornadas excepcionales, que esto me causa gracia, no existen las jornadas excepcionales. ¿Quién trabaja en jornadas excepcionales? Puede haber gente a la que le incumplen derechos laborales, cosa distinta. El texto hace referencia a quienes ya trabajan en jornadas excepcionales. Nadie, jurídicamente nadie trabaja en ese tipo de jornadas. Es un error lógico evidente en el texto porque es un desastre. Pero que a esos les mantendrían el salario los últimos 6 meses. Para los nuevos, nada, absolutamente nada. Dice, en la 489 agregan que se van a aumentar los salarios mínimos. Ojo, ahí es donde está el engaño, los salarios mínimos. Ayer, esto se los cuento, ya voy cerrando con esto, me encontré con una muchacha que en la fila del tren se me acercó para hablar y me habla de cómo trabajan 4 días, 10 horas en una empresa estas de call center. 10 horas, ¿verdad? Entonces yo le dije, pero 10 horas. Pero 10 horas, después de la 10ª le pagan extra, sí, me tendrían que pagar, claro, me pagan. 10 horas trabajan, 4 por 10. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando yo le explico, ella me dice, pero es que yo gano más que el mínimo. Entonces, si ganan más que el mínimo, como está redactada la moción 489, no les pueden pasar a jornadas de 12 horas, es decir, luego podemos hablar más en detalle de esto, hacerla trabajar 1 hora efectiva más, 16 horas efectivas más al mes, sin subirle un colón de salario, así en la moción 489, porque dice que las partes se aplican sobre el salario mínimo, no sobre el salario real. A uno no le pagan las extras sobre el salario mínimo. Si usted gana 100 y ese es su salario real, tiene que pagarle 150. Si el salario mínimo es 50 colones nada más, si a usted le pagan 100, porque le pagan mejor que el salario mínimo, su hora extra vale 150, no es el 50% del salario mínimo, es el 50% de su salario real. Y ahí está el engaño de la moción 489. No resuelve el pago de las horas extra claramente. Siguiente, por favor. Un minuto. Siguiente, porque ya hablé justo, es lo de la 489. Ahí les dejo las solicitudes que llevamos meses haciendo. En la Comisión de Asuntos Hacendarios las conocen porque las he expuesto por muchísimo tiempo, pero las conoce el Gobierno de la República. El Frente Amplio pide, que ya acordamos eso, eliminar el artículo 136. Pedimos que se reduzca la cantidad de horas semanales que trabajan las personas si se ven expuestas a jornadas más largas, por una razón.
estamos exponiendo a la gente a un desgaste mayor. Como mínimo lo que tendría que ocurrir es que no trabajen 48 horas a la semana en diurno ni 36 en nocturno, que se reduzca la cantidad de horas semanales. Les contaba la experiencia de la muchacha que me topé en el tren, pues trabajan 40 horas a la semana cuando trabajan este tipo de jornadas más extensas. Eso es así. Y ahí están entonces todas nuestras solicitudes, las más puntuales, aunque tenemos por supuesto un montón de detalles más que queremos incluir en la discusión, porque el texto es, además de los problemas de fondo que estoy señalando, es lógicamente un desastre, tiene un montón de problemas, la 489 y el artículo 4. Por acá quedó con el artículo 2, de momento, gracias.